Saludos, mi nombre es Brian Félix. Y un servidor, Juan Carlos Manuel Peña Vargas, que le estaremos entregando el tema sobre la desigualdad de la renta. Bien, Bien, Brian, para ti, ¿qué es la desigualdad de la renta? este es un tema bastante interesante que todos los ciudadanos lo hablan diario y vamos a darle hoy un tema, vamos a hablarlo con profundidad en el día de hoy. La desigualdad de la renta, Juan Carlos, es la situación en la que existe una diferencia relacionada con la renta, la riqueza o el bienestar económico entre los diferentes integrantes de una población de una misma zona. A esto le llamamos desigualdad. La renta es el precio de un insumo que tiene una cantidad fija. Bien, entonces, si coordinamos ambos términos, que es donde nace la desigualdad de la renta, es la diferencia que hay entre compueblanos con relación a la renta. Pero, ¿cómo los países pueden medir la desigualdad de la renta? Excelente, mira. Los países lo que hacen es que dividen su zona básicamente en cuartiles, quintiles, y lo van fragmentando de esa manera. Entonces, luego de dividirlo, lo que hacen es que comparan uno con el otro, porque no lo pueden hacer de manera completa porque es muy grande el espacio. Entonces, cuando dividen en cuartiles, por ejemplo, tienen una fragmentación y luego comparan. Entonces, ¿cuáles serían los principales indicadores para medir la desigualdad de la renta? Interesante pregunta, Juan Carlos. El índice de Gini es uno de los más usados, también llamado coeficiente de Gini. Es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de los ingresos que existen entre los ciudadanos de un territorio, normalmente un país. Esta se mide de la siguiente manera. Hay una escala entre 1 y 0, siendo 0 la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad. También está la curva de Lorentz. Es una representación gráfica de desigualdad en el reparto de la renta que existe en un determinado territorio. En ella se sitúa en el eje X los acumulados de la población, expresados como con el indicador o la variable P y expresado en un tanto por ciento. Y en el eje Y los acumulados de la renta, expresado con Q, que también se mide también en por ciento, Juan Carlos. Ya que no estamos hablando de los diferentes indicadores que se utilizan para medir la desigualdad de la renta, ahora bien, ¿cuáles son las causas por las cuales se da la desigualdad de la renta? Bien, mira, en los países hay diferentes variables, entre ellas la globalización, los salarios muy bajos de un sector de la población, los marcos laborales. Bien, también están las catástrofes naturales que nadie puede manejarlas, igual también las guerras, que son situaciones que pasan en la humanidad, la desigualdad de género, las políticas fiscales y una sobre todo interesante, la corrupción, porque no se distribuyen de manera correcta los fondos. Bien, Juan Carlos, ¿y cómo influye la desigualdad económica? El primer enfoque será la influencia en la acumulación de capital físico, una de las vías a través de la cual la desigualdad de la renta puede influir beneficiosamente en el crecimiento económico es la tasa de ahorro. Un país que tenga una tasa de ahorro más alta tendrá un nivel per cápita más alto en el estado estacionario. Por ende, la desigualdad está relacionada con la tasa de ahorro por la sencilla razón de que la tasa de ahorro tiende a aumentar con la renta. Es decir, cuanto más alta sea la renta de una persona, más alta será probablemente su tasa de ahorro. La cantidad total de ahorro de un país es la suma del ahorro de las personas en todos los grupos de la renta. Cuanto más desigual es la renta, es decir, más alta es la proporción de la renta total que ganan las personas más ricas, mayor es el ahorro total. Tratando en segundo enfoque la influencia de la acumulación de capital humano. Aunque una distribución más desigual de la renta es beneficiosa para la acumulación de capital físico, en el caso del capital humano ocurre lo contrario. Una distribución más desigual de la renta reduce la acumulación de capital humano. La causa es la diferencia entre los dos casos.
se debe a una diferencia fundamental entre los dos factores de producción. El capital humano está instalado en una persona específica y este no se puede suplantar en otra. El tercer enfoque que estaremos tratando será la política de redistribución de los gobiernos. O sea, este enfoque lo que nos dice cómo los gobiernos redistribuyen la renta entre su población, ya sea con los bienes y servicios o ya sea de un pago de redistribución de los impuestos. Cuando yo pago los impuestos, el gobierno se lo redistribuye. Pero mayormente lo que hacen los países desarrollados es que la redistribución de la renta la hacen mediante los servicios de salud, asfaltado de calles y todos los servicios que tengan que ver con la comunidad. El cuarto enfoque que estaremos tratando será la inestabilidad sociopolítica. ¿Cómo afecta la inestabilidad sociopolítica al desarrollo económico? De la sencilla razón, mientras más inestable un país sociopolíticamente hablando es, mayor será su desigualdad de la renta. Por ende, este coeficiente lo que nos ayuda a medir es la proporción en la que está ligada la inestabilidad, la desigualdad de la renta con la inestabilidad sociopolítica. De este índice nos ayuda a medir mayormente los países que están pasando por un proceso de revolución. Bien, Juan Carlos, un gran conversatorio de interés para los estudiantes de economía y el público en general. Hasta aquí nuestro programa de hoy con Brian Félix y Juan Carlos Manuel. Espero que te aproveche la información. Excelente.